Tenemos aquí a Antonio Rodiles para hablar esta noche de la tragedia que enfrenta Cuba con este tema del COVID-19, del coronavirus, la cantidad de muertes, las informaciones que da la prensa oficial cubana. Y realmente es impresionante cómo Cuba, nadie cree en las cifras que está dando el gobierno cubano. ¿Cómo ves esto? ¿Cuál es tu lectura? Oscar, nadie cree ahora viendo la realidad que es desbordada y es palpable, y desde un principio dijimos que todos estos gráficos y esta data que estaban dando no se correspondían con ningún modelo, era sencillamente un comportamiento atípico. Lejos de repetir el patrón que se repite en todas partes, y lo repito porque es muy importante que se entienda esto, de los picos, de las olas, por ejemplo, en el caso de los contagios diarios, ellos han reportado escalones, mesetas, y eso no funciona así, Oscar. Aquí vemos los nuevos casos diarios confirmados de COVID-19. Aquí los casos diarios, fíjate que durante todo el año estuvieron, el año pasado hasta noviembre, en una meseta, después se movieron en otra meseta alrededor de 1.000 casos. Ahora en otra meseta que oscila alrededor de 8.000 casos. Y ha sido así. Y está comparado acá con tu país, donde evidentemente han tenido los altos y bajos, las olas, los incrementos, pero sobre todo se ve que a partir de determinado momento que están corriendo las campañas de vacunación, disminuyen el número de casos, pero si nos ponen la otra gráfica donde se ve el número de fallecimientos, las nuevas muertes, ahí está. El número de fallecimientos, vemos también que a partir de determinado momento ese número va decreciendo, y en el caso de Cuba va aumentando y después se mantiene en una meseta. Oscar, no hay quien crea, ni en la práctica en el terreno, por lo que se está viendo, ni teóricamente los datos y las cifras que está dando el régimen. La prensa oficial, una emisora local de Santi Espíritu, no ha podido esconder, donde dicen que las calles son tumbas. Vamos a ver. En Santi Espíritus no existen ni fosas comunes ni cementerios paralelos o alternativos, y se les garantiza sepultura digna a las personas fallecidas, con tendencia creciente durante julio y agosto, sobre todo por las muertes debido a la COVID-19 y las asociadas a esta enfermedad. Así lo expuso el director provincial de Servicios Comunales, Raúl Navarro Morales, quien señaló además que solo en los primeros 7 días de septiembre murieron 288 personas en el territorio, con un promedio diario por encima de 41. Otras estadísticas confirman las tensiones experimentadas por la entidad espirituana. Al cierre de agosto de 2020, la provincia registró 3.202 decesos, a razón de 8.7 diarios, y en el mismo periodo del presente año ascendieron a 4.199, o sea, 17 en cada jornada como promedio. Casi la mitad de estos correspondieron a la cabecera provincial. Contrario a lo que pudiera pensarse, el cementerio ubicado en el reparto Kilo 12 en la ciudad de Santi Espíritus no ha colapsado ni antes ni ahora, sostuvo el director municipal de Servicios Comunales, Nilo Reyes Moya, quien afirmó que siempre han aparecido los sitios donde colocar a los difuntos y ningún enterramiento ha sido postergado de un día para otro. Sin violar lo dispuesto en los servicios necrológicos, en el principal camposanto de la provincia se amplían las capacidades para los enterramientos a partir de un mejor manejo de los terrenos y del incremento de los nichos para ubicar los restos óseos. Se amplían las Sí, se amplían simplemente porque todo está igual y como todo se mantiene, se amplía. Pero también recordemos, Oscar, que hace poco salía en la televisión local de Guantánamo uno de los funcionarios locales que daba cifras que no se correspondían con las cifras nacionales. Él estaba hablando del orden de 60, 70 fallecimientos diarios, cuando los reportes que está dando el régimen de coronavirus siempre oscilan alrededor de 80, 90. O sea, que es evidente que hay contradicciones en lo que están diciendo las televisoras nacionales, el MISAP, y lo que algunos funcionarios incluso locales reportan. Según tus estudios, tus cálculos, ¿en qué rango tú sitúas la situación de Cuba? Mira, Oscar, honestamente darte una cifra real es muy difícil, porque eso debe estar completamente desbordado. Y además los certificados de defunción lo ponen neumonía o cualquier otro tipo de ponen cosa. Cualquier cosa. Aparte, la gente está pasando la enfermedad, como se dice, a lo salvaje. El mismo caso de nuestro amigo Gorky Águila, él lo pasó en su casa, tirado en la cama con un dolor insoportable. Le dio coronavirus. Sí, sin medicamentos, su esposa también. O sea que la gente está pasándolo, porque incluso muchos prefieren ni siquiera ir a esos centros donde realmente tu condición puede empeorar. Justamente hoy en la mañana hablamos con René Gómez Manzano sobre este tema. Vamos a escucharlo. Bueno, hablamos con él y también
lo que nos describió es impresionante. Un artículo hablando de que Cuba, ante la grave situación económica y financiera que enfrenta, pues sumado a la variable del COVID, ha optado por el turismo, por abrir las compuertas a partir del 15 de noviembre. ¿Cómo ve esta situación? Si pudiera ampliar sobre lo que usted piensa sobre esta decisión. Sí, bueno, como planteo en este artículo que aparece publicado en el propio día de hoy, está en portada en el prestigioso diario digital Cubanet, pues sencillamente esto es una medida desesperada del régimen, yo no le veo otra explicación. Es decir, la situación de la pandemia en Cuba es escandalosa. Dan unas cifras que no son bajas, las cifras oficiales que dan día por día, pues son alarmantes, ¿no? Pero bueno, siempre evitan que el número de contagios diarios, en sus informes, el número de contagios pase de 10.000 y el número de fallecidos que no llegue a 100. Eso es lo que reflejan estos datos oficiales que ofrece día por día el señor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, en una comparecencia televisiva. Pues bien, estos datos están falseados, sencillamente. ¿Por qué razón? Porque por el modus operandi que emplean. Por una parte, en gran número de hospitales y policlínicos de aquí del país no hay pruebas PCR, es decir, no hay los medios para dictaminar si efectivamente una persona está contagiada o no con el virus comunista chino. Entonces, muchas personas tienen los síntomas de la COVID-19, pero sencillamente los envían para su casa, no les hacen la prueba, es decir, no pueden confirmar si tienen o no ciertamente esta enfermedad y los mandan para sus casas. Entonces, todas esas personas no aparecen reflejadas en estas estadísticas. Eso por una parte. Por otra parte, hay un modus operandi que ellos emplean, que es que las personas, si tienen una comorbilidad, es decir, si una persona, digamos, diabética, una persona que tiene un problema del corazón, entonces, si esa persona fallece después de tener la enfermedad, la COVID-19, lo reflejan no como una persona muerta por COVID-19, sino una persona muerta por diabetes, una persona muerta por el problema del corazón, etcétera. Es decir, que todo esto mistifica las cifras, las hace completamente falsas. Antonio, ante esta dramática realidad, van a abrir a partir del 15 de noviembre. ¿Cómo ves tú el hecho de que se cae el mito de la potencia médica, en el caso cubano, y van a abrir, no obstante, el COVID presente en Cuba? El régimen va a abrir como sería a la brava, Oscar. Ellos, independientemente del escenario que tengan al interior de la isla, de lo que esté pasando, la cifra la están manejando y simple y llanamente para la temporada alta, que es a final de año para el turismo, van a abrir y van a permitir que las personas lleguen. Ahora, el mito están tratando por todas partes de mantenerlo. Muchísimos programas de propaganda al interior del país diciendo que continúan con las vacunas, con el sistema médico, y lamentablemente esta semana estuvo de visita el cardenal O'Malley y en una entrevista dijo que Cuba había hecho mucho por la salud. O sea, yo creo que hay que estar, cuidar lo que el régimen está diciendo y mostrar por todas partes la realidad que se vive, porque lamentablemente ellos van a abrir a la brava y van a buscar tirar una cortina de humo con propaganda. Tú que has luchado tanto por el tema de los derechos humanos, ¿qué te parece este informe de ayer de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de Michelle Bachelet, donde no incluye a Cuba como un país violador de los derechos humanos? Mira, a mí me parece honestamente lamentable, pero esperado. Es sabido que Michelle Bachelet ha tenido una afinidad por el régimen cubano. Abundan las fotos de ella visitando la isla y con sonrisas con Fidel Castro, después con Raúl Castro y por supuesto con toda la situación que se ha dado en los últimos tiempos. A partir del 11 de julio jamás ha hecho ninguna declaración, estando las violaciones por todas partes, no solamente por las palizas y golpizas que dieron ese día
a jóvenes, hombre, mujer, de todas las razas y todo tipo de cubanos ha recibido las violaciones, pero sino también después, no ha existido para nada un monitoreo de los procesos que han llevado a condenas de 1 año sacadas de abajo de la manga, otras condenas de más tiempo. Ahora mismo tenemos al expreso político, ahora nuevamente preso político, Félix Navarro en una huelga de hambre pidiendo ser liberado, y nada de eso está ni reflejado ni en ninguna declaración de la señora Está el caso Bachelet. de José Daniel Ferrer también. José Daniel Ferrer también. Pero el de Félix a mí honestamente me parece que es tremendamente escandaloso, Oscar, porque ya lleva varios días en huelga de hambre, varias semanas yo creo. El obispo de Matanzas ha declarado que ha perdido muchísimo peso y que está en una condición de gran debilidad, y sin embargo no hay ninguna declaración. Qué horror. Gracias, Antonio, por venir esta noche. Cuando regresemos...